Nuestra responsabilidad como creyentes es puesta a prueba por la forma en que nosotros respondemos al mandato divino. Por eso, ser responsable ante Dios es administrar correctamente las oportunidades que Él puso delante de nosotros. En el texto que vamos a leer, leemos que Dios le dio una responsabilidad al padre de Abraham. Indudablemente que Dios puso algo en su corazón. La Biblia no lo dice, pero lo podemos leer entre líneas. Pero se quedó a mitad de camino. Leamos el texto, por favor, en Génesis 11:31, que dice lo siguiente. Y tomó Taré, es decir, el padre de Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Dios colocó ante él la oportunidad de ir a Canaán, lugar donde después Dios lo llama a Abraham para ir. Pero en lugar de ir hasta el final junto con el Señor, a donde él le había propuesto ir, él decidió detenerse y sentarse en Aram. Inclusive también dice que allí murió Taré. Por lo tanto, el entusiasmo, cuando Dios nos habla y cuando Él trata con nuestra vida, el entusiasmo es un buen elemento para iniciar un nuevo proyecto. El entusiasmo es un buen elemento para abrir una obra, para emprender un nuevo trabajo, para abrir una nueva fábrica. Para las cosas novedosas el entusiasmo es hermoso, pero el combustible, escuche por favor, el combustible que nos ayudará a llegar a destino se denomina responsabilidad. La responsabilidad es el estímulo, por lo tanto, por excelencia. ¿Para qué? En primer lugar, para empezar algo y terminarlo. Hablemos un poquito acerca del matrimonio, al cual muchos entran con mucho entusiasmo, pero dura lo que dura a veces lo novedoso. Casi sin avisar, en un matrimonio nuevo vienen los sinsabores de la vida, los malos entendidos, las peleas, los problemas serios inherentes a la relación en sí, como ser las diferencias entre temperamentos, la diferencia en el tipo de sueldo que entra a casa, la falta de compatibilidad, los diferentes tipos de consagración que hay veces que tienen los dos, hay veces que hasta ahí se nota el yugo desigual. Hay uno de los dos que quiere entregarse a servir al Señor por entero, de lleno, y otro a lo mejor que se tira para atrás. La rutina misma. Todas estas cosas hacen que el matrimonio sufra una crisis. Pocos quieren asumir la responsabilidad de llevarlo hasta que la muerte lo separe. Por eso debes asumir la responsabilidad personal. Quizás nunca puedas cambiar las circunstancias. Alguien que se casa no sabe qué le depara el futuro, pero es a veces difícil, muy difícil cambiar las circunstancias. Hay veces que por un accidente, por algún tipo de circunstancia, le viene una crisis al matrimonio. O las estaciones del viento no la podemos cambiar. No podemos cambiar el viento. Pero usted sabe que hay que soportarlo, hay que abrigarse. Pero tú mismo sí puedes cambiar. Quizás llega un tiempo donde tienes que adaptarte, o formarte, o capacitarte, o superarte. Hay diferentes etapas que pasa el matrimonio. Hay cosas que no están incorporadas en nosotros, las tenemos que aprender, tenemos que formarnos, capacitarnos, superarnos como personas. Pero es algo que solamente tú puedes decidir hacer. Nadie lo puede hacer por ti. Inclusive el tener hijos. Hay veces que tener hijos es una decisión. Pero también hay veces muy triste que algunos matrimonios no quieren llevar a buen puerto su matrimonio y duran 2 años, dura 1 año, duran 3 años.
y tuviste hijos en ese matrimonio y después te lo tienen que criar los otros. ¿Por qué? Porque no se asume la responsabilidad que necesita un matrimonio. Podemos hablar de las carreras, o una carrera, un oficio, una profesión. He sabido de personas que empezaron hasta 4 carreras, no juntas, sino una por año. Y empezaron con mucho entusiasmo, año tras año. Una cada año, pero nunca terminó una. Hay jóvenes que nunca quieren asumir la responsabilidad. Y después, claro, vendrá el lamento, pero ya será demasiado tarde porque el tiempo pasa y el tiempo es cruel. Después, cuando nos arrepentimos y queremos volver a estudiar, ya es demasiado tarde. Podemos hablar también en el tema de responsabilidad, el discipulado. El Señor, por ejemplo, advirtió que antes de convertirte en un verdadero seguidor de Él, lo tienes que pensar muy bien, lo tienes que planificar bien, tienes que sacar cuenta muy bien. No sea, dice la palabra en Lucas, que después terminen riéndose de tu vida, terminen riéndose de ti. Y además agrega el apóstol Pedro algo muy significativo. En 2 de Pedro capítulo 2, versos 20 al 22 dice lo siguiente. 2 de Pedro capítulo 20, verso 20 al 22. Escuchen. Se lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Además, los que han conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ya no siguen el ejemplo de los pecadores de este mundo, pero si se dejan engañar con esas cosas y además se dejan controlar por el pecado, quedarán peor que antes. Más le valdría no haber conocido este santo mandamiento, ni saber de qué manera quiere Dios que vivan, que saber esto y no obedecerlo. Así esas personas demuestran la verdad del dicho: el perro vuelve a su vómito, y también la verdad de este otro: el cerdo recién bañado vuelve a revolcarse en el lodo. Es decir, que Dios nos llama a ser responsable, empezar algo y terminarlo. La responsabilidad es el estímulo por excelencia para empezar algo nuevo y terminarlo, y además para no excusarse en los demás. El más grande indicador de inmadurez es excusar sus faltas, es decir, tu falta en los demás. Quizás usted lo dijo, o quizás yo lo escuché, o lo he dicho, todos hemos dicho alguna vez lo siguiente: yo soy así culpa de mis padres. Este mal carácter lo heredé de mi mamá, o de mi papá, o de vaya a saber quién. O mi madre fue una prostituta, por eso yo llevo este estilo de vida. O mi padre fue alcohólico, por eso yo también sigo este estilo de vida. Si no me hubiera casado con este sinvergüenza, yo no estaría padeciendo esto, aquello, lo otro. La tendencia mayoritaria casi siempre es culpar a otro de su pobreza, de su adulterio, de su divorcio, de su enfermedad, de su adicción, de su rencor, de su odio. Inclusive hasta la misma sociedad culpa a otros países de su miseria. Culpa de los gringos, culpa de esto, de aquello, nosotros estamos pasando esto y lo otro. Ahora, pocos son los que se miran a sí mismos y se echan la culpa de todo lo que le está pasando por su falta de empeño para terminar sus estudios. ¿A poco yo he escuchado ese tema así, no? No le echan la culpa a su vagancia, a su flojedad, o a su avaricia, o a su pereza, o a su desobediencia a los padres, cuando sus padres quizás lo mandaban a estudiar y ellos agarraban para otro lado. En la Biblia encontramos al joven Samuel. Él, si realmente tenía excusa y mal ejemplos de los hijos de Elí para excusarse a vivir una vida desenfrenada por el pecado, pero prefirió ser responsable al llamado divino, al llamado que Dios le había hecho a él. En 1 Samuel capítulo 2, verso 12, en la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente:
Ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor. Se lo leo en esta traducción que es para que usted lo entienda solamente. Nueva traducción viviente. Primera de Samuel 2:12, perdón. Ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor. Y el verso 18, se lo leo en la traducción al lenguaje actual, dice: el niño Samuel, otros dicen el joven Samuel, por el contrario, servía fielmente a Dios. ¿A quién cree usted que le echó mano Dios cuando quiso reemplazar del ministerio a Elí? ¿A sus hijos o al joven Samuel, que realmente no se dejó influenciar por el mal ejemplo de los hijos de Elí? Él vivió una vida intachable delante del Señor. El mayor día de tu vida y la mía es cuando tomamos responsabilidad total de nuestras actitudes. Ese es el día que realmente crecemos. Y este niño Samuel crecía siendo responsable ante Dios de cómo debía llevar adelante su conducta, y el Señor lo recompensó grandemente. La responsabilidad es el estímulo por excelencia, en primer lugar, para empezar algo y terminarlo. En segundo lugar, vimos para no excusarse delante de los demás. Y tercero y último, vamos a ver para qué más sirve la responsabilidad. Para pagar el precio de ser diferente al resto. Abraham cometió varios errores en su vida, pero siempre cumplió con sus compromisos con Dios. A todos nos gusta cuando el Señor nos habla en el corazón. Bueno, en algunos casos, como en el caso de Abraham, le habló con voz audible, pero ¿obedecemos después? ¿Qué hacemos cuando las cosas se ponen feas por causa de obedecer al Señor? Porque Dios nunca prometió que no vamos a tener problemas. Al contrario, vamos a tener dificultades, vamos a tener aflicción. Pero sí, Él prometió estar a nuestro lado para poder ayudarnos en los momentos que se nos complique la situación. Cuando Dios lo llamó a partir de su tierra hacia una tierra desconocida para él, Abraham pagó el precio, salió sin saber dónde iba, pero tomó a su esposa, a su sobrino y todo lo que Dios le había dado y comenzaron a caminar. Y la verdad que no solamente partió, sino que llegó a destino. Segundo, cuando sus enemigos, los enemigos de Lot, secuestraron a él y a su familia, dice la Biblia que Abraham lo persiguió, los encontró y también los sometió, y rescató a su sobrino Lot, a su familia, y le dio la victoria al Señor entregándole los diezmos, reconociendo que el Señor lo había ayudado. La victoria era del Señor. Tercero, cuando se le ordenó circuncidar a los varones de su casa, Abraham, dice la Biblia, que ese mismo día obedeció esa orden, Génesis capítulo 17. Y en cuarto lugar, cuando Dios le pidió sacrificar a su querido hijo Isaac en el monte Moriah, cumplió hasta el último detalle, al punto que tuvo que intervenir un ángel para detenerlo del sacrificio. Mi hermano, el precio de la grandeza es la responsabilidad. No debería sorprendernos que Dios llegara a llamarlo su amigo Abraham, porque fue un hombre responsable. Por lo tanto, mi consejo en esta noche es: termina lo que empezaste. La carrera no es de lo ligero, dice el escritor sabio. Y además agrega que siempre es mejor el final que el comienzo. Siempre. Segundo, sé tú mismo. No te excuses de la miseria de los demás o en la miseria de los demás. Sé auténtico, sé original. Vive el plan que Dios diseñó para ti y no te arruines solo excusándote en los demás. Y tercero y último, paga el precio de ser diferente. Hay un gran galardón. Vale la pena dejar un legado a esta sociedad
que carece de malos ejemplos a seguir. Ojalá Dios nos haga responsable y podamos cosechar las bendiciones que Él ha preparado para nosotros.